con sus ojitos rojos, baby, con sus ojitos rojos, con sus ojitos rojos, baby, yeah. Con sus ojitos rojos, de uno yo me rojo. Escuchando sobre la mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de los 88.4 emisora comunitaria Zona Radio. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico que se transmite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Estamos saliendo puntualitos a las 3 de la tarde. Jorge, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como cada 8 días, un saludo muy especial a todas nuestras familias que son las patrocinadoras de este programa: familia González Gutiérrez, Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, Chavarría Gudelo, Chavarría García. Un agradecimiento muy especial a Zona Radio, nuestra emisora comunitaria 88.4, y también un agradecimiento a nuestro personal de apoyo, a Juan Camilo, que nos ayuda en el control máster, y a Elvin Pino, que nos está ayudando en la parte del computador. Samuel, buenas tardes. Estamos estrenando a Samuel hoy, que se logró zafar de sus compromisos y venir a acompañarnos. Buenas tardes, compañeros, oyentes. Sí, un gusto volver por estos lados. Cada vez es más poquito el tiempo que puede uno destinar ya a este espacio, pero bueno, aquí estamos hoy. Don Óscar Arrímese y saluda, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y radio oyentes. Por favor, recuerden que pueden llamar y escribir y contactarse con nosotros. Bueno, hoy en Sobre la Mesa vamos a estar hablando sobre la ética, sobre para qué sirve la ética en el siglo XXI. Vamos a estar conversando sobre eso, y para eso tenemos un invitado muy especial. Él se llama Héctor Fabio Londoño Lozano. Él es sociólogo, docente universitario de varias universidades, es formador de formadores, es el padre de Ana y de Daniel, es hijo de don Arturo y de doña Nivia. De doña Nivia, hermano de 11 hermanos. Mi papá era alentadito. Y es servidor público. ¿Fuiste scout? ¿Scout una vez, scout toda la vida? Scout un día, scout toda la vida. Toda la vida. Y oriundo de Andes, Antioquia. Jardín. Ah, de Jardín. Uy, media horita más abajo. Ser humanos sensibles a las realidades de los otros y de los otros y de lo otro. Héctor Fabio, bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, muchachos. Perdido para llegar. Este barrio ha cambiado mucho, pero encantado de compartir con amigos que ya llevamos varios años conociendo en estas líderes comunitarias y la ciudadanía. Muchas gracias. No, a usted por acompañarnos hoy. Este tema nosotros lo teníamos previsto hace mucho rato, porque desafortunadamente Héctor y compañeros y amables oyentes, también las personas que nos siguen a través de Facebook y quienes posteriormente nos ven en YouTube, este siglo XXI, o al menos esta época y al menos este país, Colombia, se nos presentan unos asuntos muy paradójicos. Una de las cosas que a uno le sirven como para moverse en el mundo es supuestamente el sentido común. Y el sentido común es algo así como yo apoyarme en lo que el resto de la sociedad cree que es bueno, que nos sirve como seres humanos para vivir. Sin embargo, uno ahora se encuentra cosas que le hacen pensar sobre si ese sentido común sí está funcionando, y me refiero
pues como nos dimos cuenta en las noticias hace poco, en todos los noticieros y en los periódicos, el alcalde de Envigado fue capturado por unos hechos de corrupción y con él a unos secretarios y a otras personas. Y ayer leíamos en Facebook y leíamos por ahí que hicieron una marcha y uno ve un montón de gente detrás de él. Pues ahí en esa marcha entonces uno dice, empieza uno a dudar hasta de su propio criterio. Uno pregunta, ¿será que es que soy yo el equivocado y que en realidad el señor sí es un señor honesto o es que está pasando algo con la ética, con la moral que ya no nos permite a los seres humanos realmente percibir o darnos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, si nos vamos a ir pues a ese campo moral y a lo que la ética a nosotros nos exige, y es conocer también, no sé, tener un sentido crítico, o un sentido que nos permita a nosotros valorar qué es lo bueno y qué no, lo no tan bueno, por dónde podemos caminar o por dónde no. ¿Cómo enfocar vos eso, Héctor? Ese pequeño dilema que te acabo de mostrar ahí. No, porque yo soy cercano a muchos amigos de este problema que está sucediendo, y como analista político, como sociólogo, hay una cosa que hay que analizar en este caso, y bueno que lo toquemos por ahí, y es que todos los partidos de Envigado se juntaron para la próxima alianza, incluido el Partido Verde, que era el último que faltaba, contra el Centro Democrático. Entonces empiezan a haber unos caminos de por qué el señor fiscal la lleva contra el alcalde actual. Eso es una primera cosa que hay que tener en cuenta, y el fiscal se está vinculando mucho al Centro Democrático. Es una cosa que... ¿El general de la Nación estás hablando? Sí, el fiscal general de la Nación está haciendo cosas que no debe ser con su ejercicio de fiscal, y en Envigado lo está practicando. Eso es lo primero. Lo segundo es que para este ejercicio juntó todos los casos, y hay más de 5 casos en ese proceso de Envigado. Es decir, el caso del concejal es un caso que lleva 5 años. Entonces, por eso es que la comunidad está apoyando en este momento al alcalde. Hay que ver cómo se desenvuelven los temas en ley, que es lo que nosotros debemos apuntarle en ley. En estas próximas 2 semanas que los abogados están separando los casos. Una cosa es el caso del concejal, una cosa es el caso del alcalde, y otra cosa es el caso de la señora de Hacienda, que será muy interesante. Eso es para alquilar balcón, un tema VIP, ¿cierto? Hacía una reflexión, no voy a salir a defender, sino que hacía una reflexión, y es cómo es posible que el mejor municipio de Colombia tuviese niveles de corrupción como las que se están mencionando juntando este caso. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer, quiénes están juntando a la luz de la ética, que es uno de los temas que estamos tocando. No es poquita ni es mucho, o soy ético o no lo soy, y en Envigado hay que llevar muy despacio, hilar muy despacio, y analizar todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Tanto al nivel nacional como a nivel local, y que, como dicen por ahí, se está moviendo la cosa política, se está moviendo desde la fiscalía. Sí, pero bueno, sí, digamos que ese asunto, ya el mero hecho de decir que tenemos un fiscal general de la Nación cuestionado, que ayer también daban la noticia que el procurador también está entonces cuestionado, ¿no es cierto? Y que si miramos para abajo usted encuentra alcaldes sancionados, usted encuentra un montón de cosas, pero además, lo que queríamos resaltar con ese ejemplo, que no es el único y que son muchos, es que así nos encontramos que la sociedad, o sea, aquí hay un caso muy paradójico, y es el de el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe. Yo ya también le estoy viendo presidente, el presidente eterno, como dicen los de ¿cómo se llama el programa? Presidente eterno. No, es el caso del expresidente Álvaro Uribe. Él dividió el país, y el país hoy no sabe si Álvaro Uribe cometió todos los delitos que se le están imputando o no. Y entonces ahí ya nos polarizamos y ya no entendemos eso. Pero a la par de eso nos encuentra, por ejemplo, puentes cayéndose. Ahí leía un papelito, un cosito de esos que ponen en Facebook, dice, ya los puentes no los tumba las FARC, sino que los tumba la ética, la falta de ética.
Entonces, es un asunto que es muy relevante, que es muy actual, que nos tiene a todos en una incertidumbre total. O sea, ¿qué es ser ético en esta época? ¿Acaso todos esos asuntos que se dan porque otro cuestionado en el proceso de Odebrecht es el hombre más rico de Colombia, que uno esperaría que pusiera condiciones éticas, porque es que él no tiene problema económico. O sea, él no tiene por qué meterse en enredos de cosas mal hechas, porque plata tiene y mucha, ¿no es cierto? Uno dice, hombre, ese señor se robó una caja de un caldito más y es porque tenía hambre, pero este señor no tiene hambre ni necesidades de esas. Entonces la ética nos lleva a todos los niveles del país, del ser humano, a todos los niveles. Entonces, ustedes desde sus clases, vos desde tus aulas, ¿qué reflexión hacen con los estudiantes? Hay varios puntos, compañero Víctor y compañeros, frente a la ética. La ética no ha cambiado, es la misma, ¿cierto? Desde el concepto original, la ética no ha cambiado. Cambiaron los seres humanos, cambiaron sus metas, cambiaron sus posiciones frente a los ejercicios. Para nosotros en las clases, y quiero hablar un poquito de algo que me da mucha esperanza frente al ejercicio, y es los procesos de democracia escolar. Son liderazgos de jóvenes que están saliendo bien formados, pero cuando salen del bachillerato, cuando salen de la universidad, salen a esa realidad que está trastocada, ¿cierto? Entonces el muchacho no sabe, bueno, entonces me enfrento al alcalde para que me dé un puesto, o dónde lo encuentro honestamente, ¿cierto? ¿A quién le tengo que rogar? Presento mi hoja de vida y no llamo a nadie para que me lo presente. Hasta ciertos puntos, es decir, volvemos a un principio político, y es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo soy de esa corte, que los muchachos son buenos y la sociedad los corrompe. En un punto, hay gente que no se dejó corromper, hay personas que no se han dejado corromper, que han mantenido su ética incólume. Como docentes la seguimos enseñando, como concepto. Otros vamos más allá y la ejercemos como práctica, y molestamos o retamos a los muchachos en frente al tema ético, en sus profesiones, y generamos una nueva generación de docentes. Yo no hago exámenes a mis estudiantes, empecemos porque no le hago examen a mi estudiante, entonces no tengo que darles escenarios para que ellos se corrompan, ¿cierto? No creo en las evaluaciones, estamos hablando de la clase, para que un muchacho o una muchacha me demuestre que sabe o que no sabe. Lo formo para la vida, por eso en el perfil decía formador de formadores, que ese muchacho salga con elementos para multiplicar eso que aprendió en la clase, que es de la experiencia del profe o de la experiencia de otros profes. No somos poquitos los profesores que somos éticos, somos muchos. Y hay un elemento que nos transversaliza todo lo que estamos hablando hoy, es la publicidad tan negativa que se hace a los casos de corrupción, ¿cierto? Las redes sociales son unas ventajosas frente a temas de éticos. El taxista que devolvió una plata que se encontró, ¿cierto? Esa nunca RCN ni Caracol van a sacar noticias de ese tema, jamás. Entonces, no sé, las personas que trabajamos ética tenemos muchos enemigos. Las prácticas cotidianas de los adultos, no son de los muchachos, son de los adultos que les enseñaron a los muchachos como ejemplo, como enseñanza. Tenemos una publicidad nefasta, tenemos unos medios de comunicación nefastos que no ayudan en un ejercicio de ética. La pregunta de ¿para qué sirve la ética en el siglo XXI? Para humanizarnos. Tenemos que volver decía un hombre que admiré mucho, hay que volver a lo fundamental, Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? No lo pienso por su partido, sino por sus ideas. Hay que volver a lo fundamental, y lo fundamental es pensarnos como seres humanos, con humanos, y pensarnos éticos. Sí. ¿Ibas a decir algo, Oscar? Sí, me acordé de algo. Le preguntan a un matemático árabe que cómo se puede calificar a una persona. Entonces dice, vea, si es ético, póngale 1. Si es muy rico, póngale un 0, lleva 10. Si es
muy amable, muy simpático, póngale otro 0 y lleva 100. Si le gusta el arte, póngale otro 0 y lleva 1000. Pero así podemos seguir hasta donde queramos. Pero si le falta el primero, quítele el 1 y no vale nada. Sí, sí, o sea, la ética, esa reflexión que hace Oscar es muy kantiana. Kant colocaba un asunto que era el imperativo categórico y es una cuestión de una rigidez tremenda. O sea, es que si usted una vez cometió un delito, ese delito va a ser para toda la vida. Ese delito no prescribe. Puede que en la justicia sí, pero usted como una persona ética ya está marcado en eso. Entonces, llevar una vida ética no es fácil, y más en una sociedad como esta donde te exige a vos que te parecen valores más del tener que del ser. Entonces, si vos te paras en esos valores, pues lo que importa es tener plata, tener carros, tener un montón de cosas, tener poder, que es más peligroso todavía. Entonces, esos principios, eso que propone Kant mucha gente dice eso es inlograble, eso es imposible para los seres humanos, porque los seres humanos somos un cúmulo de posibilidades de caer en la falta de ética, en la falta de moral, pero yo creo que sí debe ser un horizonte, ¿no es cierto? Debe ser un horizonte, y es muy preocupante. Aquí la primera alerta la tuvimos con el edificio Space, un ingeniero que obedeciendo seguro a quien pone la plata, dijo, no, mermémosle al hierro, mermémosle al cemento, mermémosle a arriesgando sus conocimientos, poniendo por encima de sus conocimientos esa cuestión. Entonces ahí lo que está peligrando es su ética, ¿no es cierto? Yo tengo unos límites que no puedo pasar como ingeniero, porque pongo en riesgo, y ni me diga médicos, ¿no es cierto? Hay sitios donde la ética no es tan visible, o sea, no es tan relevante, aunque yo diría que en toda parte, pero si usted en un asunto comunitario, usted se aprovecha de los recursos públicos que son para todos, pues después de que la gente no se dé ni cuenta, ¿no es cierto? Ni la justicia ni nadie se dé cuenta, que simplemente usted o unos poquitos se den cuenta que usted está siendo antiético, ¿no es cierto? Pero hay escenarios, hay espacios donde, dígame, por ejemplo, un notario sin ética, un ingeniero, un curador. Entonces nosotros aquí hemos hablado mucho de esos asuntos, porque nosotros decimos, cuando un estudiante va a tu clase, es porque vos tenés algo que él no tiene, y él le toca confiar en vos, en que le vas a entregar eso, no que le vas a decir mentiras. Sí. Le toca confiar porque él no sabe en realidad lo que vos sabés. Y eso pasa con el ingeniero. Yo tengo que confiar que el ingeniero me va a hacer mi casa bien hecha, el arquitecto, bueno, me va a hacer mi casa bien hecha, porque yo de eso no sé. Y que el médico me va a dar la medicina que necesito, porque yo de eso no sé. Entonces, la ética ahí cumple un papel muy importante, y es en que en la sociedad la ética es el instrumento que equilibra las diferencias que hay entre el que sabe y el que no sabe, las diferencias entre el que tiene el poder y el que no la tiene. O sea, yo tendría que confiar que mi alcalde me va a gobernar bien. Yo tendría que confiar que mi presidente me va a gobernar bien. Tendría que confiar. Pero la realidad nos muestra, es por eso como la incertidumbre en que hoy vivimos, ¿cierto? ¿Será que el alcalde sí fue culpable o no? ¿Será que es un truco? Porque también podemos esperar debíamos esperar que un fiscal actuara también bien, Claro. bajo la ley, pero no, él también Bajo puede el estar... imperativo categórico. Exacto, él también puede estar usando su cargo políticamente, no legalmente. Y tenías algo por ahí, Samuel, para compartirnos. Claro que sí, pues buscando, pues se encuentra uno muchas cosas en el internet, pero quiero resaltar pues el día de hoy un trabajo de filosofía. Pues esto es un trabajo de unas chicas de bachillerato, pues lo presentan en el 2014, ellas se llaman Linda Angarita y Milady López, no sé de dónde, pero me pareció pues una diapositiva
la que plantean las formulaciones categóricas de Kant, y dice que para Kant el imperativo categórico, pues desde ahí existen 3 formulaciones y las plantean ahí, son muy claras. La primera es que obra de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Esa es una. La segunda, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Y la tercera es obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. Incluyen ahí, digamos, como un anexo diciendo que también indica que los hombres tienen 2 caminos a seguir. Uno, que lo denomina heterónomo, es aquel que es irreflexivo, obedece reglas impuestas por una autoridad exterior. Y el autónomo es cuando utiliza la razón. Y en ese tema de la razón creo que hay mucho por hablar. Enseguida abordamos un poco más el tema. Y incluye también una frase, yo creo que eso es latín, sapere aude, ten el valor de hacer uso de tu propia razón. Y ahí pues como por llamar la atención a muchas personas que se dejan llevar, no utilizan su razón para nada, la razón la tienen en el bolsillo y eso es preocupante. Hay un asunto con Kant muy importante y antes de ir a ese asunto de Kant tan importante, yo quiero hacer una alusión a lo que decía él. Oiga, lo que propone Kant es lo siguiente: aparece en usted y ponga esos principios que para usted son importantes. O sea, si para usted es importante la vida, créame que para el resto del mundo la vida es importante, ¿no es cierto? Entonces, a veces lo que decía Héctor, la ética no tiene por qué cambiar. La ética es la misma. O sea, si yo lo que quiero es preservarme como una persona íntegra, solo tengo que pararme en mí mismo y ahí voy a encontrar la ética universal. Lo otro importante con Kant y con pues, su reflexión es que Kant propone un sistema filosófico que saca al ser humano, o al menos le propone al ser humano, yo no creo que lo haya logrado todavía el ser humano, pero le propone al ser humano, venga, porque el ser humano antes de Kant, la razón de ser de todo era Dios, ¿sí? Entonces, si yo soy bueno, ¿por qué? Hombre, por Dios, porque Dios me manda que sea bueno. Yo soy tal cosa, ¿por qué? Porque Dios esto y lo otro. Kant dice, no, venga, es que usted tiene 3 elementos que son fundamentales en su ser espiritual, en su espíritu, que son la razón, la imaginación y el entendimiento. Con esos 3 usted tiene para moverse en el mundo. Esos tres elementos a usted le permiten moverse en el mundo. Entonces, desafortunadamente, o sea, yo creo que pasarán siglos, muchos más todavía, para que el ser humano sea capaz de vivir eso que le entregó Kant filosóficamente, que le dijo en su sistema, le dijo, venga, aunque hoy ya nos creemos pues, que somos autónomos, pero bueno, pero ahí hay unos elementos muy interesantes que propone Kant para que nosotros logremos esa libertad. Él propone eso como un elemento de la libertad del ser humano. No sé si vos querés agregarle algo ahí, Héctor. No, bajarle un poquito más a la gente, a las prácticas cotidianas. Siempre que hago las conferencias o los talleres o estos ejercicios de formación, procuro llevar a la gente a la cotidianidad, ¿cierto? Porque siempre vemos el otro. Muy las palabras de la escuela de Mocus y de sus estudiantes. Vemos es el otro es el que es corrompido, ¿cierto? El otro es el que es malo, pero yo no. Yo soy lo más santo que le pasó al universo. Las prácticas cotidianas son faltas de ética. Tirar papeles al piso es una falta de ética con el medio ambiente. Pasarse la registradora es una falta de ética, ¿cierto? Y en esas prácticas cotidianas, o la monedita que me cogí, o llegar tarde y que nadie me mire, que nadie me vea, estaba hablando laboralmente, o llevarme las cosas, ¿cierto? Pues eso no es de nadie.
o lo que escuchamos nosotros, esto es público. Esto es público, si yo puedo hacer, usarlo y abusarlo. Entonces, esas prácticas cotidianas, lastimosamente, pues nunca las personas llegó acá en la forma que hoy a la edad de nosotros lo entendemos, ¿cierto? Porque un pelado de bachillerato está pensando es cómo pasa el año, punto, ¿cierto? Yo me acuerdo, yo me gané un 10 en el colegio porque introduje un texto de literatura, decía, yo hago este trabajo para ganar el examen, para ganar el semestre, no, el año, y la profesora de tanta risa que le dio me puso el 10. Yo la primera vez en la vida de 20 años que llevo que un estudiante me dice que es para ganarse la nota, pero era la realidad, sí, yo lo introduje. el ensayo con un... Sí, porque es que esa era la realidad. En el bachillerato tenemos 11 materias, muchachos, 12 materias, es infame ver el número de materias, ¿cierto? Entonces el muchacho solo está pensando eso, en su adolescencia que es difícil, en las relaciones en su casa que son difíciles. Antes tenemos muchachos brillantes, antes hay muchachos brillantes, ¿cierto? Que sobresalen. Gracias a la vida, al universo, a los procesos deformativos también se está dando que hay padres que acompañamos esos ejercicios de la formación y ese es otro imperativo categórico, ¿cierto? Nos entregaron los hijos y los dejamos, pues, la hice pasar con los hijos, o sea, los trajimos. No, es que yo tengo que trabajar, El pelado lo formó la calle, lo formó la esquina, lo formó el parcero, lo formó el compañero, y lo que a bien tenga la vida entregarle al muchacho. Esas son las prácticas cotidianas, ¿cierto? Yo ahorita que hago coach con padres de familia, lo primero que le hago decir es, ¿usted cómo lo formó? Pero ¿usted cómo lo acompañó? Y no es acompañarlo en la adolescencia, es desde la infancia, ¿cierto? Cuando vuelvo al ejemplo del papel al piso. Cuando su hijo tiró papeles al piso, usted lo corrigió, no le pegó, no lo corrijo, le digo, no hijo, aquí hay una caneca, en su casa hay caneca para la basura, ¿cierto? Esas cosas tan nimias de preguntar y son las que hacen nuestra falta de ética, las cosas cotidianas. Entonces, y la otra cosa cotidiana que se volvió carrera, lo hablábamos estos días Jorge y Víctor, no, si lo hizo el político, yo también lo puedo hacer, dicen los líderes, ¿cierto? Mi experiencia de tantos años en el territorio, trabajando en la calle, hay prácticas poco éticas en la base, hay muchas prácticas poco éticas en la calle y se volvió cotidiano decir que si lo hace el político, el de arriba, yo abajo también lo puedo hacer y lo legitimo, pero lo más grave, y aquí hay un asunto de creyentes, ojalá haya creyentes por ahí, yo soy cristiano católico y siempre los reto, porque esas prácticas cotidianas de faltas de ética van los domingos a sus oraciones con los pastores y van a confesarse, y eso es lo más grave que le ha sucedido a la humanidad, decir que el que peca y reza empata. Es decir, yo robo en semana, voy me confieso el sábado o el domingo, me arrepiento y ya, sané. O como el sicario antes de asesinar va a irle reza a la Virgen, a María Auxiliadora. Sí. Es que y yo quería precisamente llegar a ese escalafón de la conversación y haciendo como invitación también al evento que va a haber mañana entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde en el Porfirio, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Estética de la Representación Social. Y yo creo que es muy importante tener esto en cuenta porque infortunadamente, y lo podría decir yo desde mi ignorancia y parte de la gran crisis que vive nuestro país, que es la corrupción, y obviamente es por los fenómenos y las conductas antiéticas que hemos visto. Y la base, como decía ahora Héctor, está totalmente corrompida. Como nosotros, como los líderes comunitarios, los políticos, nuestros representantes, se acostumbraron a mentirle al pueblo, a decirle mentiras para obtener su voto, pero no encaran las consecuencias de esas mentiras que dicen, porque sus representantes, sus padrinos políticos hacen las que sean, pero los comunales que deberían salir, si fueran tan éticos, deberían salir a pronunciarse ante las mentiras que están diciendo sus padrinos políticos, pero eso no es así. Más bien se acurrucan por allá y simplemente el ciudadano es un
un tonto útil para ellos obtener su voto. Sí, es desafortunadamente una de las fortalezas o capital, se podría decir si lo ponemos en términos económicos, que tenía la sociedad, y hablo de la sociedad colombiana, era por ejemplo los campesinos o su clase obrera, que eran personas que cumplían el horario, que llegaban temprano para no llegar colgados. Los campesinos que cumplían con su, o sea, ir a la casa de un campesino era ir a un sitio, digámoslo así, ¿cómo se llama? Virgen, en cuanto a la maldad y a ese asunto, ¿cierto? Porque la formación, lo que tenía el campesino, inclusive en cosas tan simples, por saludar. Sí. Simple, tan simple Y como todavía eso. se ve, aún se Sí, ve. claro. E incluso dicen... Pero desafortunadamente ha ido permeando esa base en la sociedad. Desafortunadamente muchos de los campesinos están viniendo a la ciudad. Y usted todavía le ve al campesino esa humildad. La humildad de saludar, la humildad de ofrecerte un café, de decir una ayuda. O sea, esos son los principios que coayudan a que el ser humano viva bien, o sea, que el ser humano logre vivir bien. Pero cuando vamos perdiendo cositas como esas tan simples, ¿no? Si el vecino no me saluda, ¿yo por qué lo tengo que saludar? Sí. Si ese tipo se mantiene mal encarado, ¿yo para qué lo saludo? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas van borrando otras. Entonces como es de mala clase y dejo eso de papaya, yo me lo llevo, ¿no es cierto? Porque es que me justifico en esa forma. Y lo preocupante es que, ya ustedes lo han dicho, esto está volviendo eso es como parte de nuestra cultura ya. Y lo decías fuera de micrófonos en la secretaría, que eso viene de los colonos. Y nosotros los países sí que tenemos muchas de las raíces de antiéticos, por tramposos y por supuestamente avispados, por lo que somos tumbadores, venimos de una generación tumbadora. Entonces, es muy si recordamos a Pepe Sierra, que históricamente fue uno de los hombres más ricos de acá de Colombia, un campesino de Girardota, y ese tipo madrugaba a arar la tierra para que su hermano, que le tocaba el turno después, ya encontrar las bestias cansadas. Entonces ese es uno de los ejemplos de viveza, de ese avispamiento del que nos ufanamos tanto los antioqueños, pero que viéndolo de bien a fondo da vergüenza. Sí. Y además nos decimos que como es que es un bobo. Ay, que no hace eso. Sí. Es un bobo. El tema vamos a seguirlo desarrollando, vamos a ir a una pausa para que vamos enfilando para la segunda parte del programa, que vamos a ya ahondar más en el asunto. Samuel ahí nos tiene otros temitas para ir profundizando y ya regresamos. Los egipcios crearon el serrucho hace más de 5.000 años para hacer cortes, sobre todo de madera, y se convirtió en la herramienta de millones de obreros y amantes de la construcción. Pero hoy en Colombia, serrucho es el término que usan los corruptos para partir sus ganancias. Volvamos a hacer del serrucho lo que fue. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Los conejos son tiernos, callados, apasionados, fértiles, rápidos, divertidos, amorosos y tranquilos. Son juguetones con los niños y también con los adultos. Pero hoy en Colombia ser conejo es estafar, robar, evadir. Volvamos a los conejos que saltan y corren, no a los que estafan. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.
Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de Facebook y que nos siguen después en YouTube, cuando subimos el programa al día siguiente. Víctor, un saludo muy especial a Beatriz Elena Tejada Vargas, la compañera de ayer el 12 de octubre. Tiempo sin saludar a Beatriz. Sí, ahí está conectadita viéndonos bien fiel. Ojalá haya solucionado su problema de vivienda, que fue una de las desplazadas por el proyecto Metrocable y también Irresistente, correctamente. Y también un saludo a Erika, una compañera que estuvo con nosotros en Zona 30, trabajando con EPM. Un saludo muy especial para Erika. Ah, Erika. Volvió Erika. Regresó Erika. La bella negra Erika, la crespa. ¿Y trajo regalos o que no se han manifestado todavía? No se ha manifestado, ya quedó por ahí de invitarnos a algún festejito, pero a esperar a ver que se reporte. Erika, que se reporte, pues, porque... Bueno, no, antes de que continuemos con el tema, ya Samuel nos tiene ahí una notica, vamos a escuchar al compañero Pino, que nos trae siempre las pildoritas. Hoy nos va a traer una efemérides que nos va a contar aquí. Bien, pues ahí se acomoda don Pino. Bueno, Víctor, todos los oyentes, buenas tardes. La píldora de hoy es una efeméride y es el día 28 de noviembre. Resulta que hace 4 años se va de este mundo la mente detrás de los personajes del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, Chapatí. Se trata de nada más y nada menos que Roberto Gómez Bolaños, del cual falleció en la ciudad de Cancún el 28 de noviembre del año 2014. Y cuyo homenaje se hizo en el Estadio Azteca hace 4 años. ¿Ustedes qué piensan de esto, Víctor? Yo le cuento, Pino. Yo creo que nosotros no contábamos con su astucia, Pino. Muchas gracias por muchas gracias. Bueno, hágale el otro. Bueno, y el segundo efeméride tiene que ver con una noticia que marcó el mundo del fútbol de por vida. Se trata del siniestro del Chapecoense, del cual murieron 71 jugadores, periodistas y cuerpo técnico del equipo brasileño, del cual cuyo destino iban a destinar a disputar la final de la Sudamericana contra Atlético Nacional, y al darse cuenta que ya no hubo jugadores por la pérdida y sobrevivieron 6 personas, 3 jugadores, un periodista, una azafata y un auxiliar de Velodí, y por decisión unánime se llevaron la Copa Sudamericana. Pino, muchas gracias por tus efemérides. Bueno, y volviendo al tema de lo ético, pues sí, con Kant, él planteaba que actuar por deber es obedecer la voz de la razón que hay en cada uno de nosotros. O sea, todos tenemos esa capacidad, ya Víctor lo decía hace un momento, son categorías, capacidades, lo de la razón, la imaginación y el entendimiento, son categorías, facultades del ser humano. Y pues insistir en el tema de la razón, donde cada uno tenemos la posibilidad de pensar, que es muy diferente, y se hace digamos, la separación con los animales. Es la diferencia que tenemos exclusiva con ellos, que nosotros podemos pensar, ellos no. Ellos son más de la intuición, de la sobrevivencia. Para irlo como bajando, aterrizando, como lo propone Héctor, y además pues que mencionaba ahora un concepto de Álvaro Gómez Hurtado, era volver a lo fundamental. Yo lo quería relacionar con volver a lo básico. Sí. Es un título de un libro de Jaime Jaramillo, el conocido Papá Jaime. Sí. Y es un texto muy, digamos, muy elemental, que nos muestra cómo volver a ser no básicos animales, sino volver a eso de saludar, que es tan básico. Al cooperativismo. Al ser con el otro. Exacto. Entonces, a muchas cosas él lo plantea como volver a lo básico. Samuel, que con las reflexiones que nos trae hoy de la filosofía, y es también un llamado a los profesores, hombre. Yo, pues ser profesor y ser papá,
me ha hecho coger experiencias y escribir sobre el tema. Yo recuerdo, hago un reto a los profes, ojalá escuchen muchos, y nosotros, si tenemos amigos profesores, que no volvamos para los muchachos una condena a la filosofía, hombre. La filosofía es básica en el proceso del encuentro con la razón del ser humano, y nos la hicieron odiar. Entonces, por eso cuando a la adultez empezamos a llegar con la ética, no, eso es filosofía del colegio, papá. Y es materia de relleno. Cierto, y es relleno. Además, la ética en la universidad se ve como relleno, ¿cierto? ¿No? Entonces, tenemos que, primero, un reto grande es seguir insistiendo en la enseñanza de la filosofía y de las virtudes y de la ética. Y no estoy hablando en términos religiosos moralistas, sino en términos de la ética de los ciudadanos, de la cívita, de la humanidad, ¿cierto? Y una cosa que también ahorita, lo de los animales, a eso me refiero cuando yo soy sensible con los otros y con lo otro. Lo otro es los animales, el medio ambiente, ¿cierto? No es que ese alcalde tan malo y no limpia las alcantarillas. ¿Y por qué tendría que limpiarlas el alcalde? Si yo fui el que tiré la basura, tiré el colchón, tiré el escombro, ¿cierto? Habiendo en nuestra ciudad un ejercicio muy bueno de una empresa grande, que ojalá la sigamos defendiendo también, que es empresas varias, a que una llamada de teléfono viene y nos recogen los escombros del colchón, lo que no se va en la basura cotidiana, ¿cierto? Seguimos insistiendo en ese tema del cotidiano, compañero. Es que a uno le da por pensar que a este sistema económico, entre más antiéticos seamos, es más conveniente. Y por eso, y tocaste el tema de la filosofía, y le comentaba a mis compañeros la vez pasada que yo conozco colegios privados donde a los niños desde primaria les dan ética. Y en los colegios públicos, infortunadamente, respetando mucho y queriendo mucho, entre comillas, la educación pública, solamente lo dan en 10º y 11. Solamente. Entonces, una clave fundamental es que no nos han hecho amar la filosofía como tal. No nos la dan sino a lo último, y eso que nos volvemos un poco más reflexivos y más razonables ya cuando entramos a la universidad, los que tenemos ese beneficio de entrar a la universidad, porque los que no entran a la universidad, créame que siguen siendo una crisis social, pero es precisamente porque no ha visto esa asignatura o esa materia fundamental que es la filosofía. No, y yo tengo pues yo que estuve en el Instituto de Filosofía, yo tengo una crítica y salí con una crítica muy grande de allá, y es que más que uno estudiar filosofía, lo que estudia es historia de la filosofía. Exacto. Ya vos ves todas las épocas, las escuelas, y de pronto, todas las escuelas, y de pronto te metes en un filósofo y lo analizas, te lo impregnas prácticamente, lo defendes o lo criticas, pero en realidad eso no es la filosofía. La filosofía es y por eso Héctor no vale la pena, o no se debería asustar a la gente con el tema de la filosofía, sí, y menos claro, a los niños, claro. Porque mira, es tan simple como esto, y es una pregunta natural del ser humano: ¿y yo quién soy? No, es que sí, es precisamente... ¿Y qué hago aquí? Escuchamos lo que estamos preguntando en este programa: ¿para qué sirve la ética en el siglo XXI? Es que mira, es precisamente... esa es la filosofía. Por ahí hay un video de un profesor que le decían: ¿y cómo se le enseña filosofía a un niño de 8 años? Y es que es partiendo de una pregunta. Preguntas que son naturales. Que son naturales, pero es empezar a abrir al debate con el niño. Vos cuando estás pequeño, lo primero cuando empiezas como a pensar cosas, que yo no me acuerdo a qué hora lo empieza a pensar uno, pero uno empieza a pensar eso y es: ¿y yo quién soy? ¿Y dónde estoy? Y esas preguntas que le hacen a uno los hijos, Héctor: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es salado? Y lo ponen a uno, afortunadamente uno es inquieto también y sí. Va y busca, porque uno nunca, o no tuvo la pregunta, o si la tuvo no se la respondieron, entonces ahora le toca a uno respondérsela a uno para respondérsela a los hijos. Le dice a uno, el niño, a mí me hacía la pregunta, y es una pregunta muy clásica: papá, ¿y si el licor es perjudicial para la salud del Estado, por qué lo vende? Sí. Eso es, exacto, es cuestionar, eso es la filosofía. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me asombraba cuando yo llegué a
al Instituto de Filosofía. Yo llegué muy viejo, yo llegué como de 28 años, algo así, al Instituto de Filosofía, y yo veía que los jóvenes cuando llegaban 3 o 4 semestres levitaban. Sí, No eso caminaban, sino sucede. que levitaban. Y ya creían que estaban imbuidos por el saber, que ya tenían aura por el... No, es que no es tan extraordinario el asunto. Es una cosa que hacemos cotidianamente, que lo podemos hacer metódicamente, metodológicamente, sí. O sea, yo puedo coger una cosa como preguntarme qué es la ética en el siglo XXI y empezar metodológicamente a desarrollar una investigación. Está bien, ¿no es cierto? O en la Comuna 6, ¿por qué tenemos tantos problemas de corrupción? Y entonces puedo ponerme a reflexionar eso, pero yo también lo puedo hacer aquí, ¿no es cierto? Entonces decir, venga, ¿qué está pasando con los líderes de la Comuna 6? Que a pesar de que hay una pobreza hay 3.800 y punta de personas en pobreza extrema, ¿por qué nos estamos gastando la plata en paseitos y en vainitas que no ayudan a solucionar el problema? Eso es filosofía. Filosofía es uno criticar, hacer una reflexión racional que a veces uno le pone sentimiento también, ¿no? Ah, claro. Tiene que tener. Exacto, eso es lo que proponía Kant. O sea, usted tiene la razón que lo ubica ahí, en lo lógico, pero usted también tiene la imaginación que le permite pensar, bueno, ¿y esto qué podría ser? Si aquí, si allá, si allá, y tiene el entendimiento que le permite coger la realidad, entrar a su espíritu la realidad. Entonces, no, yo creo que a veces nos ponen en el tema de la filosofía. Yo no tuve esa oportunidad, te cuento, Héctor, yo soy estudiante del Marco Fidel Suárez, pero en la jornada nocturna. Entonces a mí me entregaban en filosofía, unos fragmentos de Platón, otro de Sócrates, donde decía ser o no ser. Eso era la reflexión filosófica, ¿no es cierto? Sí. No era profundo, pues, como decir, como me encontré personas en la universidad que habían leído toda la obra de Kant. Eso es una cosa extraordinaria, personas que habían leído la obra de Kant. Inclusive a Schopenhauer, que ha sido crítico y analista de Kant, esas personas ya lo habían leído. Entonces, no, yo creo que es eso, y es lo que decía Jorge ahora. Hay que empezar a los niños a meter en la filosofía en ese sentido. Venga, mijo, usted, escucharlo, al menos las preguntas que hace, porque como dice Samuel, hace unas preguntas filosóficas. Sí. Filosóficas. Hay una cosa de la cotidianidad que aprendí muy bonita hace poco tiempo, 5 o 6 años, y que sería uno de los retos. Contestar la pregunta de ¿para qué sirve la ética en el siglo XXI? Y sirve para retomar la humanidad, Sí, para sí. retomar la humanidad. Para ser humanos. Ser humanos, porque es que ya no nos vemos como humanos. Si no nos saludamos, pues es que nos estamos viendo como humanos, ¿cierto? Lo otro es, nosotros que estamos cuestionándonos el asunto, tenemos que ser molde, modelo y ejemplo. Somos papás, ¿cierto? Somos profesores. Yo siempre lo he dicho, yo soy orgulloso servidor público, ¿cierto? Y donde he llegado, he dado ejemplo y he sido molde para las comunidades. He salido amenazado de comunidades porque he denunciado cosas como servidor de los temas de la ética. Es decir, lo que no es mío, no es mío, punto. Eso es filosofía básica. Esto no es mío, no tengo por qué cogerlo, no tengo por qué tocarlo. Como servidores, a los servidores nos pagan muy bien. Entonces, por lo tanto, le debemos a esta sociedad 4 y 5 veces más de lo que somos como profesionales a la sociedad, ¿cierto? Los compañeros en el equipo hemos cuestionado hace unos 2 años, Neyibia, ustedes ya la conocen, nos dimos a la tarea de sobornar los comentarios de compañeros que se quejaban del trabajo, ¿cierto? Entonces, no jodas, que a vos te pagan muy bien, ¿cierto? Entonces, empezamos, por el contrario, da más de lo que tenés, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una habilidad, tenemos una posibilidad legal y de reportar los horarios, ¿cierto? Extras. Para mi asombro, una vez me mostraron que había compañeros que reportaban 20 minutos extra. Yo decía, es verdad, yo le decía al jefe de esa área donde uno reporta, es verdad que quieren gente a reportar 20 minutos extra. Yo, bueno, eso a mí no me cabía en la cabeza, muchachos.
¿cierto? Entonces, Además, porque no es nada, pues. pues es que 20 minutos, Ni no, económicamente. no, ni siquiera. No, a nosotros nos dan, al nivel de nosotros nos dan días compensatorios. Ajá. Entonces, la reflexión también es para nosotros, ¿cierto? Hay, y es un pedido que yo hago siempre, es como el área nuestra, hay servidores muy buenos, hay servidores excelentes. Nosotros no podemos decir, los servidores son corruptos, no. Algunos servidores son corruptos y algunos son éticos, ¿cierto? Lo mismo, algunos policías son éticos y algunos policías son corruptos, eso hay que decirle por su nombre, ¿cierto? En el ejercicio político también. También hay políticos buenos y honestos. Poquitos, puede que sí. Lo que pasa es que vuelvo a insistir con el tema comunicacional y es que nos llegan las comunicaciones de los que no deberíamos tener comunicaciones. ¿Para qué sirve la ética en el siglo XXI? Nosotros tenemos los retos. Uno, devolverle nosotros profesionales, ciudadanos conscientes, servidores conscientes, profesionales conscientes, debemos devolverle un poquito a la sociedad del ejercicio que nosotros hacemos, retándolo constantemente. La ética no es nada de tirarse pues por allá yo no creo en las marchas. Bueno, yo soy un sociólogo muy raro, pero las multiplico en las redes y las valoro y los respeto y los animo y apoyo el ejercicio de las marchas. Pero creo que perdieron el norte hace mucho, mucho rato cuando el Estado empezó a entender que las marchas las podía infiltrar, ¿cierto? Entonces dañan una marcha y a la gente de las marchas se le perdió un concepto claro y era el tiempo. Creemos que con una marcha vamos a solucionar la estructura que tenemos tan salvaje. No, eso es con procesos de sindicalista. Yo soy de la vieja escuela de sindicalismo. Mi papá era sindicalista de pico y pala del Ministerio de Obras Públicas. Mi hermano era Sintratelaraña, que la acabaron unos amigos de ciertos grupos económicos, ¿cierto? Entonces yo soy de esa escuela de un paro se hace hasta el final, ¿cierto? Cuando yo empecé a enterarme de que era posible comprar un sindicalista, se perdió el norte, mal. Se perdió el ejercicio. Entonces, y cuando ya encontramos jueces que se compraban, que era lo último del rescoldo de la ética que nos quedaba en este país, entonces, ¿y a quién le tenemos que tener esperanza? Pues tenemos que recogernos nosotros, y para que la ética en el siglo XXI sirva, recogernos nosotros y seguir siendo molde, modelo y ejemplo de nuestras acciones. Y cuando se dice nosotros, disculpa Samuel, es todos como adultos, como docentes, como líderes sociales, tenemos que dar ese ejemplo y volver. Hay un término que está utilizando mucho ahora y es rehumanizarnos, que nos invita precisamente a lo que ustedes estaban diciendo, a empezar desde lo básico, a pensar más en el bienestar colectivo que en el bienestar particular. Decíamos, tenemos algunos ejemplos y Samuel, yo hemos sido víctimas de esa práctica. Es que de pronto en algunas contrataciones con el Estado nos han dicho, no pongas eso para que puedas volver a contratar. Y muchos profesionales, yo sé que se han visto acosados por esta situación, sin embargo más de uno cae. No, ¿yo qué voy a poner? Me voy a poner a chutar con el porta, y ponen lo que precisamente el contratista quiera, para que lo puedan volver a contratar. Entonces ahí es donde queda la ética social, y ni hablar de la ética del liderazgo, porque también está muy cuestionada, y de hecho pues ahora yo creo que es por eso que nosotros estamos en estas crisis, tanto en las comunas como a nivel nacional, tanto a nivel social, pues estamos en un fenómeno de corrupción tan supremamente grave, porque es gravísimo, y es precisamente a todas esas prácticas antiéticas. Y precisamente con ese tema de la ética del liderazgo, yo quisiera hacer como el símil con el tema de la ética profesional. La ética profesional se supone que se la dan a uno en la universidad, que puede ser asumida también como una materia de relleno y que no la ve uno sino una sola vez en la carrera, o sea, un semestre. Hacer el símil de la ética profesional con la ética del liderazgo, porque implica, o sea, ser correcto con lo que se hace. Yo lo profesional no lo quiero dejar solamente en la universidad, sino es con el ejercicio permanente y además responsable que se hace, pues digamos, con lo que uno ha vivido. Y en ese sentido, pues aprovechando, digamos, un escrito que hay de un profesor del Arauca,
se llama Carlos Samuel Rodríguez Galindo, que pone el tema de la ética profesional y la responsabilidad social en las profesiones. Aquí valdría hacer el símil, la ética del liderazgo y la responsabilidad social en los líderes. Y aplicar, digamos, ir acondicionando este texto de acuerdo al liderazgo, porque es que la diferencia puede ser muy poca, que se pasa por una universidad, pero de todas maneras uno ve líderes con un profesionalismo cuando hacen sus labores que lo dejan a uno con la boca abierta, pero se encuentra uno también otros líderes que no aplican la ética para nada, o sea, se les olvidó, no lo valoran, pues no sabe uno qué es lo que está pasando ahí con esas personas y que lamentablemente puedo decir que el ejercicio en nosotros existe es precisamente por esas actuaciones poco éticas de algunas personas que no saben qué hacer con la posibilidad de brindarle beneficios a una comunidad, no saben para qué es esa, posiblemente el poder que puedan tener, esa dignidad de ser líder reconocido por un grupo de personas que confían en él, que es lo más grave, confiamos en nuestros líderes y los líderes nos están dejando, pues por un lado, como de sobra, porque nos llaman cuando nos necesitan, de resto no nos llaman y eso es preocupante, digamos que es válido por eso el ejercicio que nosotros desarrollamos. Y en esta dinámica de contratación y toda esta dinámica que se está viendo de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín, es infortunado mencionar que también hasta la misma universidad entró en prácticas antiéticas. Están entrando a ser muy cuestionadas por las contrataciones que hacen, por los productos que entregan. Entonces yo creo que es muy importante empezar y hacer un alto y empezar a evaluarnos, a ver qué es lo que vamos a hacer, porque si seguimos en este cuento, nos vamos a ver más jodidos día a día. Un poco de lo que decía Samuel era lo que decíamos con los profesionales, Samuel, con el médico, con el ingeniero. Es que cuando yo le digo a un líder político o social, cualquiera de los dos, yo les digo, vea, represénteme en la Junta de Acción Comunal, yo le doy mi voto. Yo le estoy entregando el desarrollo de mi comunidad, con lo mucho o poco que pueda hacer ahí. Pero yo le doy mi confianza a él, entonces él debería comportarse éticamente, de tal manera de decir, es que no soy yo, es que la representación de 50, no, es que si ya está allá es inclusive todo el barrio, claro. Todo el barrio, porque lo eligieron 10 o 20, pero todo el barrio es el que tiene que representar, y así lo podemos escalar a la Junta Administradora Local, a los líderes de asocomunal, a todos deberían de tener esa, por eso son dignidades. Es una dignidad que le entrega la comunidad a esos líderes. Y yo quería también hacer una reflexión o decir por qué está Héctor aquí. Y es una cosa que es bueno contarla. Nosotros nos hemos encontrado en muchas partes con Héctor, muchas veces en temas de formación, porque Héctor hace parte de la Subsecretaría de Formación de la Alcaldía de Medellín. Y le ha tocado supervisar y algunos contratos en los que nos han formado nosotros. Alguna vez cuestionaron el liderazgo, no, varias veces cuestionaron a los servidores públicos y dijeron, no, es que todos los servidores públicos, esto y esto y esto. Entonces, coherente con lo que dijo ahora Héctor, se paraba al frente, yo me acuerdo de 2 o 3 ocasiones que se paraba al frente y decía, un momentico, venga, yo soy servidor público y yo no soy corrupto. Y entonces Héctor empezaba a explicar pues que sí, que puede que haya corrupción y puede que... Yo creo que eso lo hace cuando uno está convencido de lo que uno hace, ¿no es cierto? Porque otros servidores públicos los he escuchado decir, sí, yo sé que hay mucha corrupción, yo sé que... No, venga, un momentico. Cuando usted dice que los servidores públicos son corruptos, aquí hay uno que no. Puedo ser la excepción, ¿no es cierto? Y eso solo se lo da a uno, el uno estar convencido uno mismo de que eso hace, de que las cosas que las hace de buena fe. Puede que yo me equivoque, sí, puede que me tenga fallas como profesional, pero no lo hago de mala fe. O sea, no es que yo esté buscando cómo me robo un peso, no, yo llego todos los días, trabajo, doy mi mayor esfuerzo y por eso tengo el derecho a reclamar de que yo no soy de esa otra cantidad. Quería hacer por eso también en muchas partes nos lo hemos encontrado y hemos conversado estos temas y por eso está aquí hoy Héctor. ¿Iba a decir algo? Sí, un apunte cortico que me acordé ayer y precisamente un pequeño video.
en una escuela en Estados Unidos y estaban hablando sobre salubridad, de que los animales, que el perrito bien bañadito, bien limpiecito, bien organizado, en fin, sobre salubridad con los animales. Entonces le pregunta la maestra a los muchachos, a los alumnos, a ver, ¿quién me dice dónde están las ratas? Porque ya habían explicado pues que por los alcantarillados. ¿Quién me puede decir dónde están las ratas? Y una niña levantó la mano, como de 6 o 7 años. Sí, niña, dígame, ¿dónde están las ratas? Dice, en el Congreso. Ahí mismo la niña, ahí mismo la maestra se quedó pasmada, pero se rió, le puso broma a la cosa. Dijo, ay, niña, ¿cómo así? ¿Dónde escuchó eso? Es que, mi mamá. Sí, el asunto, ibas a decir algo, vamos a agregar algo ahí. Bueno, sí, la realidad es esa, la realidad es que, y ahí volvemos a lo que estábamos hablando sobre Kant, o sea, es desde cómo yo tomo la ética, cómo yo me comporto en mi sociedad, cómo yo asumo, por ejemplo, mi profesión, mi liderazgo, cómo asumo el ser padre, usted lo decías también, Héctor, cómo asumo el ser padre, cómo asumo el ser hijo, el ser ciudadano, el ser habitante, el habitante de una comuna. Todos esos pequeños que nos van formando ese gran ser que es un ser ético, ¿no es cierto? Ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, empecemos una conclusioncita ahí breve sobre el tema, porque esto es muy largo. Samuel se quedó con 5 hojas para leer. Hay mucho que hablar acerca de la ética. Pero pudimos conversar. Y más en esos tiempos. No sé si arrancamos, Héctor. No, primero felicitarlos por el ejercicio, motivarlos por el ejercicio y con la convicción que este es el ejercicio, que cuentan con un amigo, yo puedo ya hablar de un amigo para estos ejercicios comunitarios y desde lo profesional también. Cada año vamos a encontrar la forma de acompañar y fortalecer. Nos pagan para eso, decimos. La ética en el siglo XXI tiene que ser imperativo categórico, ¿cierto? Y una palabra es imparitable, que la ética se vuelva a hablar, pero más importante, que se vuelva a practicar. Gracias. Jorge, ibas a tu conclusión. No, es simplemente volver a rehumanizarnos, es pensar en el bien colectivo y dejar tanta ambición y tanta molestia pues a la comunidad, porque realmente le estamos haciendo un daño muy, muy grande con todas estas prácticas que no nos llevan sino día a día a ser más subdesarrollados. También darle un saludo muy especial a Elvia Duque, a nuestra fiel oyente. Felicitaciones por tan excelente programa, nos dice doña Elvia, e invitar a nuestros oyentes nuevamente para el programa de mañana, que se va a presentar en la conferencia Ética en la Representación Social en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, de 8 a 5 de la tarde. Doña Elvia ya nos sigue también en Debates Comunas 6. Doña Elvia se volvió fan número 1. Sí. Óscar, su conclusión. Mi conclusión, estoy feliz. Este programa fue de mi completo agrado y espero que podamos no solamente, no tanto repetirlo, sino continuarlo. Me parece importantísimo, magnífico. Y a propósito, un agradecimiento a mi esposa. Hola, linda, ¿me escuchaste? Bien. Ella es muy crítica o criticona conmigo. Feliz tarde para todos, gracias. ¿Ibas a agregar algo ahí, Jorge? No, un mensaje muy importante para toda nuestra comunidad y para toda la sociedad que nos escucha. Viene el 1 de noviembre, el 30 de noviembre, perdón, el Día de la Alborada. Por favor, mucho cuidado, ojalá que lo podamos hacer y celebrar la llegada de la Navidad sin pólvora, que podamos empezar y terminar una Navidad feliz y con 0 quemados. Esta es una campaña de la veeduría ciudadana al plan estratégico de la Comuna 6. Samuel. Yo quería pues hacer como un llamado también a que no desconozcamos que estamos en un sistema capitalista y el sistema de alguna manera es muy hábil e involucra a las personas cuando quieren estar por fuera de él. Y lastimosamente hoy la manera en que lo hace es poniéndole plata en el bolsillo. De eso no podemos pues abstraernos. Hay gente que sucumbe muy fácilmente ante ello, otros que tienen alguna resistencia. Ahí vamos. Y también insistir pues en el tema de volver a lo básico, a rehumanizarnos,
empecemos por saludarnos. No, yo para cerrar, pues como mi conclusión sería que no es en el tener donde está la felicidad está en el ser. Y el ser, y cuando estamos felices, créame que no caemos en todos esos asuntos. Que tengan un resto de tarde muy feliz. ¿Sí? Para cerrar con esto que dice Fernando Sabater, cuanto más feliz y alegre se siente alguien, menos ganas tendrá de ser malo. Sí, señor. Tenemos que ser más felices. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM.